hasta él, también todos son de la cultura acá, impresionante, lo único, nada, soy yo acá, pero bueno, le vamos a poner onda y lo vamos a presentar a nuestro invitado. Qué lujo, qué linda charla que vamos a tener, porque la verdad que incursiona en todos los ámbitos de la sociedad, pero no sé si presentarlo de una manera, o la vamos a presentar de la manera formal. Está con nosotros el doctor Guillermo Harvey. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes. Jefe de Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Vidal, profesor titular de Cirugía de la Facultad de Medicina. Así es. Y la presentación informal, esto sacado de tu Facebook, ¿eh? Deportista amateur, aprendiz de músico, médico cirujano. Así es. Sintetizaste mi vida ahí en 3 palabras. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Contento de estar con ustedes. Aprovecho para saludar a la gente que te escucha, a la gente que te ve. Y bueno, a tus órdenes para lo que quieras comentar, tanto en mi vida profesional médica como sabes que tengo una faceta política también. Así es. Bueno, Así ¿cómo que viene la faceta política? Allí leí un posteo también de Raúl Alfonso en tu muro. ¿Cómo viene? Sí, hay una, bueno, ese es un tema por ahí un poco, no digo complicado porque no es complicado, pero sí que toca un poco la fibra íntima de como apasionado por las cosas públicas, digamos. Nuestro partido es un partido, como vos sabés, centenario, tiene ya fundado hace más de 100 años, que tiene una vigencia y ha tenido protagonismo en la escena política prácticamente siempre en el Corrientes, ha llegado a ser varios gobernadores. Y de un tiempo a esta parte, un buen tiempo a esta parte, el partido ha venido en forma reiterada, con errores políticos importante, perdiendo protagonismo en esta escena y también con los cambios que se producen dentro del escenario político de la provincia y de Corrientes en particular. Esto ha traído a que nosotros asumamos en su momento con José Romero Brisco la presidencia él y yo la vicepresidencia del partido, y luego una renovación, yo pasé a vicepresidente segundo por una cuestión de la ley de género, que tenía que haber una mujer entre medio de las listas, ¿no es cierto? Bueno, lo cual también estuvo muy bien, vino la doctora Cristina Figuerero como vicepresidente primero y yo quedé como segundo, y bueno, seguimos trabajando siempre con el objetivo de volver a nuestro partido a tener un protagonismo en el escenario provincial. De ahí, bueno, surgieron en este último tiempo algunas, digamos, desavenencias con respecto a lo que queremos nosotros como partido y el protagonismo real dentro del escenario político. Nos vimos en la situación de formar parte de una gran alianza, en la cual la compartimos prácticamente todo lo que es la parte ideológica, pero por ahí en la parte de instrumentación de la alianza vemos algunas cosas que es como que estamos un poco como convidados de piedra, o sea, formamos parte de algo en la cual no decidimos absolutamente nada. A partir de ahí, bueno, fuimos proponiendo esto en los diferentes sectores del partido, hasta en este último momento donde teníamos un proyecto como partido para presentarnos en las PASO como partido autonomista dentro del espacio político de ECO más Vamos Corrientes, y fue negado esa posibilidad, diciendo que había un acuerdo tanto con la Organización Nacional de lo que es Juntos por el Cambio con la provincial, en la cual solamente iba a haber una sola lista. Nosotros consideramos que teníamos el derecho lo propusimos dentro del seno de la mesa del Partido Autonomista, la cual nosotros la presidíamos, pero era una cuestión para, digamos, tratar de hacer un planteamiento ante lo que es la organización de este espacio político, para tratar de lograr este objetivo, y bueno, tuvimos el apoyo de nuestra mesa directiva, o sea, de la totalidad de la mesa directiva, entonces consideramos que teníamos que dar un paso al costado, porque no estábamos de acuerdo en la forma que se estaba llevando adelante, y creemos que la democracia se basa justamente en la capacidad de poder elegir, de poder, digamos, presentar a la sociedad candidatos de nuestro partido. La propuesta, la opción. No nos permitieron eso, entonces consideramos, y como nuestro partido no nos dio el aval y el apoyo que considerábamos que era el necesario, tanto el presidente, en este caso José Romero Brisco, y el mío, presentamos la renuncia y pedimos a mucha gente que nos querían acompañar que no lo hagan, porque no era una cuestión de desarmar el partido, sino que nosotros como conducción no podíamos seguir manteniéndonos al frente de una posición que no considerábamos la más correcta. O sea que este año electoralmente te va a tener afuera, digamos. Claro, fíjense que ya van a ver ustedes que la presentación de los candidatos ya están hechas y hay una sola lista. Claro. O sea, se está cumpliendo lo que decíamos nosotros.
lo cual nosotros no compartíamos. Queríamos, como te dije, teníamos ese proyecto de poder postular candidatos del Partido Autonomista. Ya en la anterior elección, no sé si te recordarás, en el 21, Claro. presentamos nuestros candidatos y lo hicimos una muy buena elección. Salimos segundo dentro del espacio, digamos, largando casi 50.000 votos, lo cual es un volumen importante, y bueno, creíamos que podíamos crecer más aún siendo o presentando listas de candidatos propios, tratando de hacer una campaña que llegue, porque muchas veces ustedes habrán visto cuando van a votar que se encuentra uno con 50.000 boletas, todo el mismo color, todo, y prácticamente la opción real es más o menos ver los liderazgos más importantes y el resto queda en una situación. Sí. Entonces queríamos protagonizar digamos, no es debate, sino una confrontación dentro de lo que es la democracia, con las propuestas que tiene el Partido Autonomista, que son propuestas que vienen hace mucho tiempo, que son prácticamente las ideas que Alberdi plasmó en la Constitución para llevar adelante y conformar lo que fue después la gran nación argentina, que lamentablemente los populismos y los gobiernos desacertados han llevado a nuestro país, en vez de estar en los mejores lugares del mundo, en una situación, te diría que lamentable. Recién estaba mirando en el televisor que subió otra vez el dólar blue y que tenemos un desorden ya cuando es tan fácil, ¿no? Estructural, parece, ¿no? Que es lo tan fácil y tan difícil ponerse de acuerdo y decir qué es lo que queremos todos. Por ahí se pierde lo que hablábamos hace un ratito, sí, el sentido de para qué está la función pública. ¿Qué son los funcionarios? Son personas como nosotros que lo único que tienen es administrar los recursos comunes en un pacto social para permitir el desarrollo del país, y vemos que se ocupa para subsidiar malas costumbres, por decir de alguna manera. Te hago esta pregunta, se me ocurre ahora. Un colega, digamos, tuyo, como Facundo Manes, que quedó afuera, digamos, que decidió, bueno, es difícil, parece, que ingresar a la sí, política, es difícil, ¿no? Pero también fíjate que los médicos tenemos una ventaja sobre lo que nosotros estamos cuando nacen, estamos cuando se enferman y estamos cuando se mueren. O sea, estamos prácticamente toda la vida. O sea, la gente nos conoce, sabe quiénes somos. Claro. Por ahí podemos poder ofrecer algo que es muy importante cuando hacemos esto que decíamos recién, de administrar los bienes comunes. Es la confianza y la credibilidad a la hora de responder sobre bienes que no son propios. Nosotros vemos una cantidad, en lo personal, esto no lo quiero hacer institucional, veo como anécdota, te cuento, ¿no? El otro día veníamos de Asunción, habíamos ido, y al cruzar la frontera me encuentro con un cartel inmenso del gobernador, no quiero entrar en nombre ni nada por el estilo, de Formosa, qué sé yo, una megalomanía que no está muy bien eso, cuando él tendría que ser el más humilde de todos. Después, cuando venías a Corrientes, te encontrás con una serie de carteles también, o sea. Yo creo en la democracia, pero en una democracia mucho más simple, más sencilla, donde los funcionarios no sean personas que estén por encima del ciudadano común, sino que estén al lado del ciudadano común para solucionar los problemas, y no para generar, como vemos que pasa en la mayoría de los escenarios políticos, enriquecimientos que son a veces muy difíciles de demostrar. Yo creo que la bandera de la honestidad, del trabajo, de la honradez y de la trayectoria de cada uno de los que se presentan a la escena política debe ser valorada por la gente, y ese paso a esa instancia pasa fundamentalmente por la educación del pueblo. Es difícil también en una sociedad tan mediada, porque hoy Corrientes es una ciudad mucho más grande que hace 50 años, y que el conocimiento de cada una de las personas, yo me imagino, porque Corrientes, desde que yo vivo acá, vine a vivir acá en el 85, y yo noté la cantidad de barrios, la cantidad de gente, y ese conocimiento de los políticos, digamos, que para generar confianza debe ser una cosa mucho más difícil, ¿no? Y se me ocurren varias cosas respecto a esto que estaba nombrando recién, el sistema electoral, la cantidad de boletas, las propuestas. Por un lado, me parece que también cuando no se consigue la incorporación en la participación en una lista, también debe ser mucho más difícil poder llegar al vecino, al elector. Sí, yo creo que hay que seguir predicando, porque yo me acuerdo de una frase, y quiero ser un poco teológico acá en este tema. Una vez un apóstol le preguntó a Cristo: ¿es difícil conocer a Dios? Y él le dijo: con querer ya es empezar a conocerlo. O sea, lo que tenemos que propender todos es a querer transformar esta realidad. Si no la queremos transformar, la partida está anulada, entonces todo lo que podamos hacer va a ser en vano. Vamos a seguir en este mismo statu quo, que lamentablemente en un país tan rico, pero tan rico como es la Argentina, no puede ser que haya hambre, que haya indigencia.
hay algo que no está funcionando y la gente por ahí no toma conciencia, y vemos lamentablemente que el gran arma para combatir todo esto, que es la educación, que lo dijeron los grandes hombres argentinos, como fue Alberti, como fue Sarmiento, que querían transformar la realidad de un pueblo totalmente bárbaro en un pueblo nutrido de educación, de desarrollo cultural, de todos los valores que hacen a una nación fuerte. Fíjense, digamos, lo que era Buenos Aires en el principio del siglo, la gente, vos le decías, por ejemplo, a un peruano, a un brasilero, si quería ir a París o a Buenos Aires, y optaban por Buenos Aires 100 veces, por el nivel cultural, el nivel de desarrollo en todos los aspectos, hasta éramos, digamos, la París de Latinoamérica, y sigue siendo una ciudad preciosa, ¿no? Pero al margen de eso, lo que voy es cómo hemos quedado estancados. Ese análisis se debe al pueblo argentino. Tenemos que analizar por qué nos hemos quedado de esta manera. ¿Qué nos pasó que en estos años de democracia y la generación que hoy tiene entre 45 y 65 ha fracasado? Porque nosotros venimos de nuestros viejos, en donde vos sabías que podías o no estar de acuerdo, pero ninguno se enriqueció, y siempre, desde el primer minuto de su vida, era con su trabajo honrado y su palabra, y eso no se cambiaba ni se negociaba. Y si tenía que dejar el cargo más alto, dejaba, porque la palabra estaba primero y los amigos y nada más. Pero con el correr de los tiempos ha cambiado. Esa generación que vos decís que pertenecemos los dos. Exactamente. Vimos las dos cosas. Sí. Vimos nuestros padres, en las cuales había una cantidad, un culto a una cantidad de valores que hoy por hoy pasan a ser totalmente superfluos, sin ningún tipo de sentido. Entonces yo creo que tenemos que reconquistar esos valores en la Argentina. Hoy hablábamos también de todo eso, de lo importante que es revalorizar cosas que son fundamentales para que un pueblo pueda despegar y desarrollarse. Si no lo hacemos, bueno, veremos qué pasará en el futuro, pero yo creo que la historia nos está demostrando que nos estamos equivocando, y nos estamos equivocando mal. En vez de ser una de las potencias mundiales en cultura, sociales, en alimentar al mundo, tenemos campos riquísimos. Nuestra provincia es riquísima. Yo recorría, me acuerdo, con mi esposa, cuando andábamos de campaña en el 21, yo le mostraba lugares y decía, yo no puedo creer que esto sea Corrientes, me decía, porque el correntino por ahí no conoce lo que tiene. Unos lugares hermosos realmente de todo tipo, y las riquezas que hay en todo. Somos una provincia productora de ganado, pero somos la segunda, creo que, en el país de producción ganadera, forestaciones, arroz, bueno, una cantidad de riqueza. ¿Qué pasa? Al no tener leyes que nos permitan hacer que el valor agregado de toda esa producción quede en la provincia y no vaya a terminar en el puerto, por esta mala arquitectura que existe en el país desde hace no sé cuánto tiempo, y una de las banderas de lucha que tiene el Partido Autonomista al cual yo pertenezco, han hecho que la provincia, lamentablemente, sus hijos tengan que emigrar para poder tener una posibilidad de desarrollo económico, salvo excepciones, ¿no es cierto? Pero la mayoría, y ahora en el país, que es otra cosa más lamentable, ¿no? Así es. Yo trabajé como docente 30 y algo de años, y recuerdo que finalizando los 80, llegando a los 90, trabajé en el Instituto Jean Piaget mucho tiempo. Y bueno, y lo que tenía de particular don Ángel Rodríguez era que nos hacía trabajar, nos hacía leer, y nos traía gente que hablaba, digamos, gente interesante. Y recuerdo muy bien una discusión basada, digamos, en una de las charlas que tuvimos, y que a todos los docentes nos resultaba muy difícil, digamos, era una mirada ya, que el docente había perdido toda autoridad, pero porque la autoridad se había desplazado al poder económico. Entonces ya nadie quería parecer un señor mayor que sabía mucho, sino que era joven y que exhibía cierto poder. Todo eso, esa valoración también, me imagino que tiene que ver con la penetración cultural de otras, ¿cierto?, que recibimos, digamos. Nosotros tenemos por ahí, los médicos nos gusta, somos lectores por naturaleza, pero leemos más que nada lo que hacemos, porque es un instrumento en el cual nosotros nos nutrimos para mejorar en lo que hacemos, y eso nos reditúa hasta económicamente, porque ser buen médico te reditúa. Pero en ese contexto de escribir y leer, una vez escribí como un ensayo y le puse de título Embollere, que quiere decir en correntino mezclado todo. Claro.
los valores, ya Discépolo en su famoso Cambalache, y vemos que los valores empezaron en un momento de nuestra historia a mezclarse, a tergiversarse, a confundirse, hoy no importa quién es, sino qué es lo que tiene, la trayectoria, el esfuerzo, la honestidad, todo lo que hablaba recién Néstor, son valores que están quedando de lado y se antepone a eso ese triunfo medio temporal. Ese modelo de éxito, digamos. Claro, ese modelo de éxito es la palabra más correcta, un modelo de éxito de algo que en realidad no le hace feliz a nadie, porque al final el sentido de hacer las cosas, por lo menos en este plano, como decimos, es tratar de pasar a lo mejor posible, bien. Pero estas situaciones en las cuales uno, por ejemplo, forma su familia, forma sus amistades, forma una cantidad de cosas en base a un círculo de valores que cuando los pierde todo lo que le rodea. No es algo construido como habrá construido tu padre en base a su propio desarrollo personal, no porque le aparente al otro, venga al otro por su apariencia, sino por su verdadero valor, y eran amistades eternas, para siempre. Los amigos de nuestros padres eran amigos de siempre, sí. Nunca dejaban de ser, eran como hermanos de la vida, y todo esto hoy es como sujeto a esto que hablábamos, claro, de este éxito. Bueno, ahí se me ocurre, hay, digamos, otra idea, ¿no? Que con respecto a la profesionalización de todos los ámbitos de la política, porque hoy todos los políticos me imagino que se manejan con redes, que es uno de los medios, sobre todo los nacionales, ¿no? Pero también en la provincia. El gobernador comunica por Twitter el cronograma de pagos y todo. La contratación de community managers, o sea, la profesionalización de todos los aspectos de la comunicación. Incide. Pero yo estoy a favor de eso, sí. ¿No? Yo estoy a favor. Yo creo que la modernidad en ese aspecto ha sido muy beneficioso. El saber y el conocer de la gente es importante. Lo que pasa que viene aparejado alrededor de eso otros valores que hacen que se pierda, digamos, el verdadero sentido o los mecanismos por los cuales una persona se va a sentir plenamente feliz donde uno se desenvuelve. O sea, en el caso mío, yo siendo médico, yo soy feliz logrando éxito en mi profesión. No, a ver, y la gente que se me acerca viene por lo que yo soy realmente, no porque por una situación circunstancial de exhibir una riqueza, no sé cómo llamarle. Sí. Y se acercan, y cuando se pierde esa luz, todos desaparecen como los bichos. Uno prende la luz y se pegan todos, para apagar la luz y se van todos. Entonces vos no tenés una solidez en tu formación, en tu ambiente social, y esos valores son los que hablamos. Ahora, el avance social en base a las comunicaciones, yo creo que son espectaculares, tremendos los apoyos. Creo que la información y el conocimiento a través de esos medios existe el vicio de la cosa, como en todas las cosas, pero en sí son muy beneficiosos. Es como hay una anécdota de un famoso matemático, Santaló, ya no vive más, pero era uno de los grandes geómetras del mundo, y el ingeniero Atlántico Rodríguez, no sé si se acuerdan, Jorge Atlántico, fue rector de la Universidad Nacional del Nordeste, que fue el padre de mi difunta esposa, digamos. Lo trajo acá, y entonces fue a recorrer escuelas, lo llevaba, era rector, y lo trajo a Santa Laura, como que lo trajeron al Papa, más o menos, para los matemáticos, ¿no? Y entró a una escuela y le dijo a los alumnos, le dijo, pregúntele cosas, y entonces le dijo, a ver, fulano, ¿cuánto es 2 por 2? Entonces sacó una maquinita y le puso 2 por 2. Y salió 4 le dijo, ¿viste? Entonces la maestra le dijo, lo retó, ¿cómo vas a hacer eso? Tenés que hacer la operación, le dio toda una clase. Y entonces le dijo Santaló a la maestra, dígame la hora, señorita. Y ya se agarró su reloj y se las 3, pero no, vaya al patio, ponga un palito, saque la ecuación diferencial del ángulo de entrada de la luz, qué sé yo, y después dígame la hora exacta. Entonces le demostró que la modernidad no está mal, el problema es mal usar la modernidad. La verdad que sí. Bueno, Guille, vamos a viajar a tu infancia, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Familia acá? ¿De Correntinos? Sí. No, mi papá son correntinos, pero mi papá nació en Entre Ríos. Entre Ríos. Mi abuelo era un productor agropecuario de Misiones, un hombre, un hacendado de Misiones, Entre Ríos, me escucha mi abuelo. Era de Entre Ríos, y bueno, y vivían en una estancia en un lugar que se llamaba Lucas Sur, en Villaguay, la esposa de mi abuelo, mi abuela, sí. Alcira Ollamburu Altuna, era una patriarca de esos lugares, gente muy adinerada, y en la crisis del 30 perdieron todo prácticamente, y era muy amigo de gente acá. La década infame.
No, El 30. el 30 fue cuando, o sea, al principio del 30, cuando hubo la crisis famosa, ¿se acuerdan de la Wall Street en el 29? Eso hubo un gran desfasaje en todo el mundo. Acá repercutió después. Antes era más, bueno, pero en ese contexto tuvo... Y bueno, y ahí se vino por amistades que tenía con gente de Corrientes. Él era nacido en Curuzucuatiá. Vino a Corrientes y lo nombraron director de industria acá en Corrientes, en un gobierno, era un gobernador liberal en ese momento. Y bueno, mi papá vino a estudiar a Corrientes muy chico, porque ellos estudiaban con institutrices que eran inglesas, estudiaban en el campo, estudiaban en el campo con su hermana, estudiaban y después iban a rendir. Pero ¿qué pasaba? Claro. Hay una película no me acuerdo ahora el nombre, que contaba la historia de esas institutrices que eso era muy común en los campos, más o menos de cierto nivel, digamos, ¿no? Venían, le contrataban, pero él hacía toda su formación, aprendían a hablar perfectamente el idioma inglés, ya de chiquitito. Papá hablaba perfecto el inglés, no tenía ningún tipo de inconveniente, lo tomó como lengua materna. Bueno, era otra época. Y de ahí vino a Corrientes, bueno, y desarrolló, y hay una otra anécdota de papá, le preguntan, papá creo que era diputado nacional o algo así, y le pregunta a un periodista, le dice, doctor, mire usted que como que vino a Corrientes, qué sé yo, que nació en el campo, si hubiera quedado en Entre Ríos, lo que hubiera sido, sí, hubiera sido un productor agropecuario perdido en el medio de Entre Ríos. Y cuando entró en la Academia Nacional de la Historia, como miembro de la Academia Nacional de la Historia, ahí le hizo un Freddy, le contó, hubiera sido un productor que usted no me estaría preguntando. Claro, como diciendo, si no hubiera perdido todo y todo ese tipo de cosas. Papá rindió libre prácticamente toda la primaria, era un hombre muy inteligente. Hoy es cumpleaños. Hoy es cumpleaños, qué lindo. Pero ya está con... Sí, por supuesto. En otro plano ya está disfrutando de la... Pero bueno, ha dejado un gran recuerdo también. Así es. Bueno, ¿y cómo fue la infancia? Bueno, mi padre y madre acá, se conocieron acá, yo nací acá, nací en el Sanatorio Litoral en el año 57, o sea, tengo 66 años ya, no aparento, pero... y bueno, tuve una infancia muy feliz, una familia muy bien organizada, padres contenedores, cariñosos, siempre estuvieron a mi lado. Toda mi vida son recuerdos hermosos. Tuve pérdidas como existen en todos, ¿no? Pero me compensó. Ahí está. ¿Viste la vida? ¿Y esa niñez era de fútbol? ¿Qué hacía? Mirá, yo jugaba, cuando era chico jugábamos en el Salesiano, yo soy salesiano, hice la primaria en el Salesiano, jugábamos al fútbol en el Salesiano, yo era capitán de los crudos, no era muy bueno, digo. Y bueno, y después de eso estaba más que de moda que otra cosa, jugábamos al rugby. Me golpearon tanto que tuve que abandonar. Y es un deporte que nunca fui muy bueno en ese tipo de deporte. Después me encontré la parte acuática, que es una cosa que se ve que yo era un pescado y me metían en un árbol, ¿viste? Entonces no podía desarrollar mi habilidad en el agua, sí pude desarrollarme en el esquí, todo lo que sea náutico. Sí, cuando era joven anduvimos esquiando por todos lados, íbamos al delta, teníamos como una selección acá de esquiadores muy lindo. Escuchame, ¿y cuándo nació la vocación de médico, digamos? Te voy a contar, porque eso me han preguntado muchas veces, y muchas veces lo he pensado, ¿cómo es que yo decidí ser médico? Porque yo estaba un día de la abogacía, digamos. Todos abogados. Todos abogados. Yo estaba un día en el patio de mi casa y mi mamá desde arriba estaba colgando la ropa así, de arriba en la parte, y me dijo, ¿qué vas a estudiar cuando sea grande? Y le dije, voy a ser médico. Me festejaron tanto, todo el mundo ahí en mi casa, que hasta ese día, seguí de largo. Primaria, pasé a la secundaria, y de la secundaria a la facultad de medicina sin pensarlo. Y no me arrepiento porque realmente me desarrollé y logré plenamente desarrollarme como profesional en la medicina. O sea, estoy plenamente satisfecho con que si pude lograr todo lo que aspiraba, más de lo que yo creía en realidad. Pues yo cuando estudiaba medicina jamás pensé que iba a ser profesor titular de cirugía. Cuando yo veía en esa época a los que eran los profesores, eran personas inalcanzables. Nosotros nos sentíamos menos que una basura. O sea, para que entendamos algo, vos les enseñás lo que después nos van a operar a todos acá. Así es. En algún momento de la vida. Yo enseño no técnica, sino enseño patología quirúrgica. Yo lo que enseño son enfermedades que van a recibir tratamiento quirúrgico. O sea, hacer el diagnóstico y todo ese tipo de cosas. Clave lo tuyo. Y soy cirujano oncólogo, digamos, soy cirujano de cáncer. Mi especialidad es la cirugía oncológica y soy jefe del servicio de cirugía oncológica del Hospital Vidal, que es el hospital cabecera de la provincia de Corrientes. Bueno, o sea, lugares claves para todos los ciudadanos, digamos. Y estadísticamente, ¿cuántos casos más o menos por año tiene el Mirá, nosotros tenemos en nuestro servicio un registro de casi de 300 cirugías al año, o sea, casi una por día. Claro.
tenemos una gran producción y una gran experiencia, y también la parte privada, ¿no es cierto?, que es lo que nos permite también tener un mejor estándar de vida, digamos, porque un sueldo hospitalario no te permite llegar a tener, digamos, hoy por los valores que se manejan como, digamos, los límites entre indigencia y muy bajo pobreza. Ganamos mal, sería mucho mejor ganar mejor y dedicarse a full a todo eso, ¿no?, porque es lo que nos gusta, es un ambiente donde tenemos todo armado, todo bien, nosotros nos sentimos como en nuestra casa en el hospital. Bueno, tengo 40 y tantos años ya de médico, así que... Bueno, volviendo, ¿cómo fuiste atravesando las distintas etapas de la vida? Eso me interesa siempre. Bueno, la primaria fue muy linda. Con la política, con dictadura, regreso a la democracia. Yo siempre lo tuve a mi papá, a mi padre como un ejemplo. Siempre lo admiré mucho. Nunca tuve esa etapa, viste, que dicen que primero lo querés, después lo combatí. Sí. Yo siempre lo admiré porque fue un hombre muy bueno y un hombre muy presente y siempre estaba para apoyar. Era un hombre que hacía cosas y nunca, viste, eso como se dice ahora, pasar factura o algo, bueno, y te enterabas por ahí era un hombre que hacía las cosas porque las sentía, tenía ese don. Y bueno, estudié la secundaria, la hice en el Colegio Nacional, pero ahí teníamos que ir. ¿Sí o sí? Sí o sí. Estuve en el Colegio Nacional, ahí hice muy buenos amigos, que mi camada, por ejemplo, está Emilio, el vicintendente actual, Lanari, bueno, muchos amigos muy buenos que hasta el día de hoy seguimos siendo muy amigos. Estuve bien, también pasé muy bien, y luego fui a la facultad. La facultad terminé en tiempo normal, digamos, como corresponde, nunca fui nada del otro mundo, pero bien. Y luego pasé a la facultad, donde ahí sí empecé ya a estudiar medicina. Primero me costó un poco el amor de entrada, pero después me gustó mucho. Ese es el momento cumbre en donde te das cuenta si vas a ser o no médico. A nadie le gusta. ¿A nadie? A nadie. Lo que pasa es que todos decimos que nos gusta porque tenemos que ser médicos. Pero nosotros somos personas como cualquiera y sufrimos el dolor del otro como cualquiera. A mí cuando me entra un paciente y yo veo su pronóstico o su enfermedad o su padecimiento, porque pasa muchas veces, lo sentimos, nos afecta. No hay forma de que uno diga, no. Porque está como esa impresión popular que, bueno, que lógicamente tiene que hacerse, no sé, una coraza o acostumbrarse a ver. Yo creo que más que coraza, para no recepcionar el dolor, es una cosa. Para poder seguir pensando en lo que tenés que hacer y que está bien que así sea. Claro, es como una actitud que vos tenés hacia el paciente para transmitirle seguridad. Claro. Porque el paciente está teniendo una relación muy, muy cercana hacia vos, en el sentido de que te está entregando en tus manos su vida, o su pasión, o su dolor, y te está a la vez juzgando si estás capacitado para tratarlo bien, porque él le está entregando todo. Entonces vos tenés que tener una actitud que le demuestre al paciente la seguridad de que lo que le estás haciendo primero está bien, y tenés que hacerlo bien, ¿no? Y segundo, que él se sienta totalmente contenido y con la confianza suficiente para poder hacer esa entrega que es importante para poder llevar adelante cualquier tipo de tratamiento. Y eso, en el área en que yo estoy, que es un área bastante compleja desde el punto de vista de las cosas que se juegan, sin duda hay un ida y vuelta con el paciente muy fuerte, y eso nos afecta a todo. El que diga que no, miente, porque no es así. Además, pero la palabra cáncer ya es una cosa y está marcado en nuestros genes. Hoy por hoy el 50% de los tumores se curan. El secreto está justamente hoy por hoy, como te decía, en el diagnóstico precoz, y eso ha mejorado notablemente. Los métodos que tenemos de screening para poder diagnosticar precozmente son muy buenos, y entonces podemos curar muchos más tumores que antes no podíamos curarlo porque ya llegaban con una enfermedad avanzada. Así que yo creo que si bien la palabra cáncer hoy por hoy sigue siendo en nuestra genética o en nuestros oídos, nadie quiere escuchar ese diagnóstico y es un sinónimo de muerte, no es tan así. Hoy por hoy el cáncer es una enfermedad más crónica, que uno la puede volver crónica todo el tiempo, la puede controlar, la puede solucionar, y en un 50% de los casos la puede curar. ¿Cómo se preparan los profesionales para decirle a una persona que tiene precisamente el diagnóstico de cáncer? Acá hay como escuelas, pero en realidad hay una sola escuela. El paciente tiene derecho a saber lo que quiere saber. Lo que no tiene que hacer el médico es imponer la información que el paciente no quiere recibir. ¿Cómo sería eso? Claro, yo puedo explicarte una misma cosa de 10.000 formas diferentes, sin que una de ellas sea agresiva. No puedo venir a decirte, señor, tiene 3 meses de vida, se va a morir en 3 meses. Es como, no,
yo puedo venir y decirle, mirá, no, estamos ante un problema, tenemos que pelearla, va a ser difícil, hay tal cosa, tal otra, te hace la pregunta que nos hacen muy comúnmente, ¿y cuánto me queda de vida, doctor? Y entonces yo le digo, ¿y cuánto me queda a mí? ¿Quién lo sabe? O sea, le paso la incertidumbre de darse cuenta de la relatividad que tenemos todos en esta existencia. O sea, todos estamos con una sentencia exactamente igual. Nadie se escapa de acá vivo, ¿no? Sí. Entonces no la tomes tan en serio, decía, porque no vas a salir vivo de ella, ¿eh? La vida es una cosa... ¿Y el entorno familiar? El entorno, sí, bien. Tengo una hija que es un orgullo realmente como persona, como todo. Ella está viviendo ahora en Costa Rica. ¿Qué hace en Costa Rica? Ella está en el arte de vivir, ella es como la coordinadora de todo el país ahí del arte de vivir. Se metió en este tema, se embaló mucho, le gustó y estuvo mucho tiempo en el Uruguay, en Punta del Este, lo cual me permitió viajar a visitarla seguido. Y ahora voy a hacer mis veraneos en el Centroamérica. ¡Qué lindo! Muy bien. Así que muy contenta, una chica muy buena, es licenciada en psicología, cumplió con todos los roles, digamos, de hija de completar y bueno. Está muy bien, la chica la veo feliz, la veo plena y eso es lo más importante, ¿no sé? ¿Y se la extraña? Claro, totalmente, todos los días. ¿Y por qué la ambición política? La ambición política. La ambición política tiene algo que ver también con lo que yo te decía hoy, como la medicina, por ejemplo. Yo te digo, yo tenía la imagen de mi padre como muy importante. Mi papá ha sido un hombre político toda su vida. Mi padre ocupó muchos cargos en la política. Y bueno, a mí siempre era una de mis digamos, metas tratar de ser como él. ¿Profesor en la facultad de...? Papá, sí, papá era profesor extraordinario de Historia Constitucional Argentina, de Derecho Público Provincial y Municipal. Y fue miembro de la Academia Nacional de la Historia. Han llegado muy pocos en Corrientes, creo que ahora está Ramírez Brachi, creo que está ahora. Dardo Ramírez Brachi está como ocupando el sitial que fuera de papá en su momento, ¿no? Y bueno, y así entonces, teniendo ese paradigma y esa imagen, un día cuando se reinicia la democracia en la Argentina, en el año 82, 83, en el 82 empezaron las primeras reuniones, conversaciones. Papá me dice, andate, la juventud del partido, ahí tenés que participar, el Partido Autonomista. Y bueno, me fui, entré, vi luz y subí, se golpeé, estaban una cantidad de caras conocidas ahí, muchos amigos. ¿Quiénes estaban así, reconocibles? A ver, te voy a decir, estaba Marcelo Brear, fallecido. Marcelo Brear. Estaba Chuleta Vergadán, estaba Pomo Galarza, estaba también ¿cómo se llama el gordo de Goya que murió, pobre? Que fue ministro y todo acá. ¿Díaz Colón? No es Díaz Colón, es Colombo. Horacio Colombo. Bueno, es un grupo grande. Estaba Casco, Rubén Darío Casco. Y había dos sectores ahí en eso. Yo entré y me senté así como en el último lugar ahí, ¿dónde estaba? No tenía ni idea, estaban todos debatiendo y hablaba, bueno, yo mirá cómo hablan esto, qué sé yo. Y bueno, había dos sectores, uno que eran los que representaban al interior de la provincia y otro que eran los de capital, digamos. Eternas siempre divisiones de la política correntina. Y pugnaban quién iba a presidir la juventud porque se venían las... Y bueno, entonces yo empecé a hablar con uno, como lo conocía a uno, le conocía al otro, empecé a hacer una especie de conciliador ahí de la reunión ese, y terminé ahí dentro de la dirección del partido, digamos. Bueno, yo estaba ya en esa época, prácticamente ya era médico, o sea, ya me iba a formar en la especialidad, así que me alejé un poco de todo lo que era, y después cuando asume Pocho de gobernador en el 83 me pide que sea su secretario privado, y después recién en el 85 yo asumo, digamos, ese cargo, y me quedé con él los últimos 3 años, 85, 86 y 87. Como secretario privado del gobernador, lo cual me abrió de entrada a conocer a todo el Partido Autonomista de la A a la Z, claro. No hay paraje ni rincón en esta provincia, gracias a Dios que yo no la conozca. Y donde yo voy, tengo un amigo, una persona que conozco, algunos ya no están porque son de otra época. Yo era muy joven, tenía 27 años, 28 años, los otros tenían 40, 45, 50, imagínate, era el nenito que andaba. Hay una foto en una reunión de gabinete que yo me paraba así como para no quedar tan enano. Y bueno, y después de eso volví a la medicina y ahí terminé mi formación, me fui a España, estuve haciendo cirugía de tórax en Barcelona. Después volví, me dediqué a la profesión y en el 93 me piden que asuma como subsecretario de Salud Pública, lo cual ya era más en mi área, bueno, entré ahí, terminé como ministro de Brayar y de ahí hasta la fecha nunca más, ya me dediqué a la profesión totalmente, claro. A la carrera, o sea, aparte me tocaron un poco, me estimularon, viste que la adversidad por ahí estimula. Yo estaba en un gobierno, de golpe cayó ese gobierno, ¿se acuerdan en esa época? Sí. Y yo de golpe
tenía nada. Pues encima, no, como dicen, no hice reserva, como dicen algunos que tienen, no, tuve que salir, me puse el overol, hice una promesa con la chaquetilla, no me saco 10 años de overol, hasta dormía con el overol. Y me puse a trabajar, y los que me trataban mal, en ese momento en el hospital, digamos, por el hecho de haber participado, digamos, en cierto... Me estimularon de una manera terrible, y hoy les agradezco a ellos, los que me decían, no, vos no servís para esto, o sea, nos trataban mal. Me tocaron el amor propio de tal manera que hicieron que yo me pusiera... Yo estaba todo el día operando, todo el día no salía del hospital de operar y dedicarme a la docencia, y eso me permitió crecer, presentar trabajo científico, escribir un libro de cirugía, hacer 1000 cosas que me permitieron a poder después, primero ser adjunto en cirugía y después rendir como titular y ganar la cátedra, no sé, lo cual fue para mí una de las... Y le pude regalar a mi papá antes que se muera ese título de profesor universitario, que él había sido, y después el único que le salió, digamos, docente en la facultad. El gobierno del 99 cayó ¿por qué considera? ¿Fue justo, fue injusto, fue víctima de sus propios errores? Fue una consecuencia de sus propios errores. Yo creo que todo lo que pasa muchas veces es consecuencia, o la mayoría de las veces es consecuencia de errores que se cometieron. Yo creo que estamos a tiempo suficiente como para poder analizar esas cosas, porque cuando es muy inmediato, por ahí hay muchas pasiones que te hacen ver mal la realidad. Hoy por hoy fue una cosa, si bien las causas se pueden analizar, el continuar no sé qué hubiera pasado. No fue mejor lo que vino, no creo, pero yo creo que se agotó en sí mismo ese gobierno. Se agotó porque hubo una duplicidad también de mando, de un gobernador que tenía un intendente que tenía que ir a la intendencia, hay una cantidad de cosas que no funcionaban. Entonces eso hizo que se desgaste, eso hizo que la oposición se haga más fuerte y hubieron una cantidad de transiciones que generaron la caída del gobierno, ¿cierto? Un juicio político dentro del marco de la ley que me hizo destituirlo primero al gobernador y después al vicegobernador, quedando el vicepresidente que era Perié, ¿te acordás? Tulio Perié. Y Perié, luego que vencía su mandato a fin de año y asumía el que era el nuevo vicepresidente primero del Senado, que era Tomasela, que murió hace poco. Carlitos Tomasela. Tomasela no le permiten asumir la gobernación, se genera un conflicto de poder y se interviene en la provincia. Y a partir de ahora son estos 20 y tantos años de radicalismo corriente. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se escribe la historia a veces? ¿Cómo se escribe? Nosotros, ¿quién iba a pensar en el año 93, 95 que alguien le podía sacar ese esquema de gobierno de Corrientes? Y sin embargo caen, así que el gran consejo es, nadie es eterno. Cuiden. Traten de hacer las cosas bien. Y está bueno que así sea, porque la transición en democracia la enriquece. Sí. Es importante que eso ocurra. Cuando se perpetúan los esquemas de poder y la política se transforma en un instrumento de dominación, entre comillas, de una sociedad, hace que esa sociedad vaya a una eclosión que haga que lamentablemente genere un problema, digamos, de falta de paz interna y una cantidad de cosas que no son buenas para ninguna sociedad. Yo viví en el Chaco hasta fines del 99 y me mudé para Corrientes en uno de esos intersticios que se levantó el corte del puente y me iba a trabajar al Chaco en bicicleta, o sea que no estuve, no viví acá, digamos, en esas épocas, pero hay algunas, o sea, yo del Chaco veía una provincia pujante, con inauguración de edificios, con inauguración de escuelas, por ejemplo, y también muchas acusaciones de corrupción, ¿sí? Que eran lo que llegaban como noticia del otro lado del puente, digamos, y con el paso de los años yo veo que muchas de las obras siguen estando. El cardiologio creo que es una de las obras de esa la mayoría de las época. Obras que vos ves son obras hechas por el pacto. Y a veces entonces yo miro pediátrico, miro la realidad en la que vivimos también. ¿Y el pediátrico? Claro. El pediátrico lo hizo. Mi pregunta iba a si no tenemos que tener la comunidad política un poco más también de responsabilidad a la hora de juzgar el presente, porque a veces hay acusaciones cruzadas, o sea, se juega una política de mucha descalificación. Así es, lamentablemente. Cuando tendrían que ser los principales ejemplos de la sociedad quienes nos comanden, lamentablemente eso no pasa. Y no hablo puntualmente de nadie, sino generalizo porque es uno de los males que tiene la Argentina. Nosotros tenemos una cantidad de gente que está
sometida al poder político por el solo hecho de depender de un salario ya hay un sometimiento. Entonces hay que propender a que se desarrollen cada uno y tenga algo que es fundamental en lograr la realización como persona, que es la autoestima, conservar la autoestima, y la única forma de conservar la autoestima es con dignidad, y la dignidad se logra exclusivamente con el trabajo. O sea, yo traigo esto a la mesa donde comen mis hijos y me lo gané con el sudor de mi frente. Si te regalan, ya te quebraron, ya te ganaron, porque vos vas a depender para seguir llegando a eso de otro. Cuando vos dependés de otro, lamentablemente, a la corta o a la larga te van quebrando. Yo creo que hay que cambiar, hay que reestructurar, esto es lo que decíamos también hoy, hay que reestructurar el contrato social argentino, hay que volver nosotros tenemos una constitución riquísima, pero no se cumple, viene una persona y te corta una ruta, y las fuerzas de seguridad nuestras, las que están, no te hacen, no te defienden, no te protegen, no están cumpliendo la ley. Entonces si no se cumple la ley es como cuando vos jugás al truco, vos ponés la de espada, yo te pongo el 4 de copa y digo te gané, no, pero yo tengo, ¿qué me importa? Yo te gané. ¿Para qué están las reglas entonces si no podemos jugar a nada? Vamos a tener naipes en la mano, pero vamos a estar jugando a nada. Por eso es importante la ley, el imperio de la ley es fundamental. Y ahí donde tienen todos los estamentos de la sociedad responsabilidad. Tanto los jueces, como los legisladores, y como los que son del Ejecutivo, y también el pueblo en general, que no asimile, no participe de ese tipo de cosas, sino todo lo contrario. Que levante esa esperanza necesaria para que las cosas cambien, para bien, no para que venga un mesiánico ni que venga un nadie, porque cuidado en estos terrenos se bueno, es que la falta de política y de gestión es el caldo de cultivo para que aparezcan estas fórmulas extremistas. Tal cual. Que la historia nos enseña. Que pretenden resolver todo rápidamente y simplemente, digamos, sí. ¿no? Bueno, últimos minutos, estamos con un artista, un licenciado. ¿Tenés algún cuadro en tu casa? Sí, tengo. Me encanta la pintura, pero estuve en el... Acá vamos a analizar con Hugo los cuadros que tenés. Estuve en la charla de Berni. Museo de Bellas Artes. Sí, claro, sí, claro, me encanta, me gusta mucho la pintura, pero no soy un hombre que sepa de pintura, ¿eh? Yo soy un tipo, me gusta y la compro. Me gusta mucho, tengo de Gómez Morilla, tengo Chela Gómez Morilla. Chela Gómez Morilla, tengo un cuadro muy lindo, tengo también de la rubia Meana que me pintó especialmente. Mirá vos. Porque la rubia, yo le saqué una foto en la parte donde yo vivo, en un lugar muy lindo, y me pintó todo el ingreso, digamos, con arboleda, todo en mi casa. Y bueno, eso lo tengo en un lugar ahí muy muy exhibido. Después tengo cuadros también de este esquinense que pinta mucho la pacha. Longa. Después también tengo, no sé, tengo una de esta señora Cohen, una pintora, es una que hace, bueno, eso así en general, digamos. Después tengo un Brembo que compré, un cuadro que lo compré como inversión una vez. Tenía unos pesos así, lo mejor que puedo hacer es comprar un cuadro. Y no sé lo que valdrá ahora, pero un Brembo de un autor italiano que ya está fallecido, que es realmente excelente. Después, si algún día si vas a casa te lo voy a mostrar, está muy bueno. Y ya me enamoré del cuadro, así que dejó de ser una inversión para transformarse en parte de mi... Es que bueno, yo tuve la oportunidad, no sé si tenemos tiempo. Tenemos. Yo fui alumno de Chela Gómez Morilla 5 años en la Josefina Conte, así que... Bueno, 4, perdón, le estoy agregando 1, pero porque eran muy intensos. Y era una persona, para empezar, nosotros admirábamos la calidad de su pintura y toda su meticulosidad. Éramos muy pocos, éramos 11 cuando terminamos el magisterio, y no nos dejaba tomar mate, porque porque la pintura es tóxica. Pero a las 5 y algo de la tarde ella se retiraba porque era la hora del té. Así que nosotros aprovechábamos, poníamos chamamé y salíamos pintando, ¿no? Y tomábamos unos mates, salíamos a tomar unos mates, que se porque eran, claro, entrábamos 2:30 y hasta cerca de las 7 de la tarde era un tirón largo de pintada, ¿no? Era que... Y Chile tiene un estilo que claro. A mí me gusta, así, de mucha luz, mucho color, mucho... Claro. Bueno, y ella fue una de las alumnas destacadas de José Negro. Y yo en el año 2007 el Josefina Conte cumplió 100 años. Y en el 1920 uno de los primeros egresados de Josefina Conte fue José Negro. Así que tuve la oportunidad de entrevistarla, me contó un montón de historias de don José Negro,
me dio una foto, o sea, le pude sacar fotos, qué sé yo, y ella se quedó con la cátedra de José Negro, podríamos decir, y heredó su temática y su digamos, la acuarela y el óleo y los lapachos eran la identidad prácticamente de José Negro. Así que continuó y la desarrolló y después le fue haciendo agregados. Hoy ya no se parece en nada, digamos, hoy ya es un estilo propio, muy reconocible. Pero suelo ir a veces a museos. Estuve en el Reina Sofía en España viendo lo del cubismo de Picasso, claro. ¿Cómo se llama? El Guernica, todo eso. Yo me esperaba otras cosas, yo creía que iba a ser de color y me encontré un color que no tengo ni idea, así, vi varios juegos. Lo que pasa es que tienen un dispositivo didáctico que permite que uno entienda perfectamente. Claro, eso yo no tengo ese don de poder valorar ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Yo lo miraba y me parecía una cosa más. ¿Música? Me gusta la música y toco la guitarra más o menos, pero algo toco. Pero toco solamente a mi esposa. ¿A ella nomás? ¿Haces serenata? Sí, le canto todos los días. Todos los días. ¿Qué le cantás? Y todo, tengo músicas románticas. Le canto. Hay una que me sale bien y le canto muy seguido. Luis Miguel, latinos, internacionales. Sí, por ahí boleros y por ahí algunas músicas en portugués brasileras que son el romántico portugués muy bueno. Bien. Muller de 40, ¿conocés? Muller de 40. Sí, Roberto Carlos me parece. Roberto, ¿no? Carlos, sí. Roberto y Erasmo Carlos, y bueno, 70 por ahí. Pero en vez de decir de 40, digo de 45. 45, ahí está. Bueno, pero ¿y vos qué escuchás? Así. Bueno, a mí, además de la guitarra. La verdad que, o sea, me gusta la música, pero no hago. Me gusta más el género romántico, me gusta la música moderna, me gustan los grandes compositores y me gusta la ópera. La ópera, mira vos. Me gusta, me emociona la ópera, no te puedo explicar por qué, pero escucho la ópera y me gusta mucho. La Sudorma, todos esos temas. Claro. Así, bueno, varios. Suelo escuchar a veces y realmente es una cosa que me llega, no entiendo nada de lo que dicen, pero me gusta la expresividad que tiene y la potencia y las variaciones de los acordes me hacen realmente sentir. Bueno, pero tenés un problema insalvable, que vos sos de Araverá. De Araverá, nacido en una cuna araveracera. Sí, y tenés ella que es de Zapucay. Reina de Zapucay. Reina de Zapucay, decimos. Sí, o sea, sí. ¿Cómo hacemos ahí? Y bueno, me ganó el amor, ahora soy de Zapucay. Los que te dicen, no, lo perdimos, ahora que hay que... Siempre, entré en la mujer gana, siempre. ¿viste? Yo entré en Araverá de Araveracito, una vez entré de bicho de lucro, que era, después de cucaracha, y no sé, los mitrajes no fueron muy seductores. Sí. Por eso miraba la que llevaban los estandartes. ¿Pero son de ir a ver los carnavales? Sí, no tanto, no es que vamos todos los cursos, pero vamos siempre, todos los años vamos y vemos para traer nuestra opinión. Te tienen que arrastrar, parece. Más o menos. Pero me gusta acompañarla, me gusta estar con ella. ¿Qué no te gusta de ir? El quilombo para llegar, para salir, para estar. No es un espectáculo que... Cuando estoy lo disfruto, pero como que no es una cosa que yo esté pendiente para ir, ¿me entendés? Como puede ser otra cosa, por ahí una determinada película o algo, un espectáculo de otro tipo. Cuando estoy lo disfruto y estoy bien, pero no es una cosa que yo la esté pensando, digamos. Esté esperando, no, para nada, absolutamente para nada. Bueno, ¿y la fiesta del chamamé? Eso sí me gusta el chamamé, me gusta mucho el chamamé. ¿Debes tener algún amigo chamamecero? Sí, tengo pacientes. Claro. No voy a dar nombre por una cuestión de médica, tengo grandes chamameceros pacientes. ¿Sí? Muy más conocida de lo que te imaginas. Claro. Bueno, ¿y cómo es eso? Cuando llega allí un famoso, digamos, No, para mí yo tengo una empatía con la gente. A ver, la gente que tiene un problema de salud a mí me genera una gran empatía, sea quien sea. Hay algunos que son tóxicos, yo me gusta domarlos, los tóxicos. ¿Cómo es un paciente tóxico? Un paciente que viene y te hace una contratransferencia, por ejemplo. Te dice, doctor, yo tengo esto, pero el otro médico me hizo tal cosa y si no me queda igual, te está amenazando con una contratransferencia te empieza a poner, ¿cuánto me va a cobrar, doctor? No, yo no, ¿cómo va a hablar de dinero? Yo no estoy hablando. Ahora vamos a hablar primero. Claro, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué sé yo? O sea, hay pacientes que son agresivos y tóxicos. Y otros que vienen... Pero aparte, ¿cómo te ves a ser agresivo? Nadie te va a salvar la vida, digamos. Bueno, pero hay veces que hay de todo. Entonces, a eso es lindo domarlo, en el sentido de tratar de conquistarlos. Y después está el otro, el que es muy sumiso, el que viene muy entregado, que más viene que por ahí la gente muy humilde en los hospitales, a eso hay que levantarlo.
Hay que tratar de hacerle mejorar su autoestima, sentirse querido, venir, verlo, atenderlo, curarlo, estar con él, tomarle el pulso, tocarlo. Hay que tocar al paciente, que se sienta que está contenido, entonces se siente querido y se siente bien y mejoran y se cura mucho más rápido. Es impresionante. ¿Has tenido alguna pelea con algún paciente así? No, nunca. Nunca. Que yo recuerdo, nunca. Siempre he tenido buena relación con los pacientes. Nunca tuve ninguna acusación ni juicio de mala praxis en más de 40 años de ejercicio de la profesión. O sea, el gran secreto es tener una buena relación con el paciente. Tener una buena relación y tener buen trabajo también, ¿no? Por supuesto. Hacer bien las cosas, porque si entra a gente a los pavotes ahí, por supuesto. Por más simpático que sea, te va a ir. Bueno, hace poco fue inaugurado el Instituto de Oncología, ¿no? No, el Instituto de Oncología es un proyecto que se está cumpliendo. Pero es nosotros lo que tenemos es un centro oncológico en el marco de un hospital. Pero la idea es sacarlo, hacerlo como... Ahora se va a hacer un lugar donde va a haber, en una primera etapa, pienso, lo que pasa es que los tiempos van pasando y uno como que va quedando en el tiempo, ¿no? Primera etapa va a ser más de diagnóstico y tratamiento radiante. Se ha comprado un equipo de tratamiento de rayos, muy sofisticado, muy moderno, una inversión muy importante de la provincia, y lo van a instalar ahí en la zona, digamos, que está atrás del Carrefour. Por Suiza, lo están haciendo, claro. Lo están construyendo, está avanzado. Ahí va a haber un búnker importante con un equipo de radio de primera generación y algunos elementos de diagnóstico, como puede ser resonador, un tomógrafo y alguna otra cosa, mamógrafo y algunas cosas para hacer diagnóstico en una primera etapa. No va a haber internación todavía. Nosotros tenemos internación en el Hospital Vidal y si fueron alguna vez van a ver qué lindo que es porque está muy bien puesto, la gente tiene un lindo lugar. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, oncología era un lugar donde no queríamos ir. Porque era un lugar, no sé, estaban enfermos difíciles. Claro. Y la vida, ¿cómo te lleva? No, porque yo no quería ser oncólogo. Yo estaba me acuerdo en la guardia que siempre me decía, vayan a oncología, y era como ir a oncología, era medio complicado, hacerle tal cosa en oncología. Y me fui a hacer cirugía de tórax a Barcelona. Y cuando volví acá en Corrientes estaba el servicio de cirugía torácica, estaba Julio Civeta, estaba Lorenzo Brisco, bueno, todo lo que hacían tórax en ese momento, y bueno, yo voy con ellos. ¿Y dónde estaba yo? Dentro del departamento de oncología del Hospital Vidal. Y bueno, no por mérito, sino porque fueron abandonando, se fueron muriendo algunos, otros se fueron jubilando, me quedé a cargo del servicio. Y entonces tuve que formarme en la cirugía oncológica y bueno, hice formaciones. Pues, aparte yo ya venía, digamos, con una también importante experiencia en ese área. Y bueno, y nos quedamos muy jóvenes con Jorge Zimmerman. Nos quedamos muy jóvenes, él 10 más que yo, pero éramos bastante jóvenes, nos quedamos a la cabeza de toda la oncología de Corrientes y bueno, y fuimos como evaluados constantemente por todos los popes de ese momento. Y bueno, pudimos llevar adelante la oncología y hoy por hoy somos un centro de derivación, un centro de excelencia en el tratamiento oncológico, lo cual es un logro también dentro de lo Esto significa que antes tenía que ir a Buenos Aires, ahora vienen a Corrientes. Digamos. Sí, acá hubieron grandes precursores de la oncología, tuvimos personas extraordinarias como fue Raúl Nicolini, que fue uno de los primeros, digamos, que trajo la oncología. Acuérdate que la oncología es una disciplina que comienza en 1930, por ahí antes era como tenía un tumor, bueno, tirarle al fondo y esperar nomás que... no se sabía nada, o sea, te digo que, bueno, pero a partir del 30, cuando comienzan ¿cómo se llaman? Las mostazas nitrogenadas y todo ese tipo, salen los primeros quimioterápicos, empiezan los primeros tratamientos y todo cambia rotundamente a partir del año 99 cuando se desarrolla el genoma humano y hay una gran tándem de ahí de medicamentos que son los famosos targets, de todos los anticuerpos monoclonales, todo esto que hizo Milstein, el Metropremio Nobel. César Milstein. Y bueno, se desarrolló la oncología clínica y la oncología, digamos, asociada a la oncología quirúrgica, que mejoró notablemente los resultados, mejoró también los resultados en la parte quirúrgica, porque hay muchos pacientes, o sea, conocer mucho más la enfermedad, de cuándo debe ser el paciente tratado primero con medicamento y después ser operado, porque ¿te acuerdas ese viejo dicho de las abuelas que se le tocó el médico y se llenó de... Bueno, tenía razón las abuelas, no eran tan tontas, veían las consecuencias por ahí de no manejar correctamente. Por eso la oncología tiene bemoles, son 200 enfermedades diferentes con diagnóstico, tratamiento, anatomía, todo totalmente diferente. Debe ser una de las especialidades más complejas que hay. Tienen un patrón similar que es la alteración celular que se produce. La pérdida de la diferenciación de la célula, la pérdida de la capacidad, una cantidad de capacidades de la célula y hace que se produzca el tumor. Pero según el órgano donde se produzca va a haber una sintomatología y una forma diagnóstica y una forma terapéutica totalmente diferente. Bueno,
Como yo soy periodista de espectáculo, ¿hace cuánto que están juntos ustedes? Vamos a entrar al 19. A la famoso. 1919. Perdón. 2019. 2019. Sí. Lo que pasa es que fueron intensos también. Fueron- No, más. Claro, le agarró la pandemia ahí. Ahí fue que nos conocimos. Ahí fue el... No Viste sé- que todos decían en la pandemia, o te vas para un lado o te vas para el otro, ¿viste? Nos No va a conocimos haber- 2 años juntos sin separar un solo. Bueno, nunca nos separamos. ¿No? Fíjate que vine acá a tu radio y la traigo conmigo. Claro, no, pero ya el 2021 también, cuando fuiste allá. me Sí, acuerdo, sí, sí. La verdad que Que era tu tuvimos- fotógrafo en ese lado. Aprendí a disfrutar lo que es vivir en pareja plenamente, lo cual es muy lindo, les recomiendo a todos, porque por ahí viste que no somos más de... Uno encuentra en la mujer, primero la tenés que amar, ¿no es cierto? Por supuesto. Y segundo, encontrás en ella la compañía, el complemento total, porque es una persona que va a estar siempre a tu lado, te va a confiar y encima tenés la posibilidad de tenerla en todos los aspectos de tu vida junto a vos, así que no hay nada más lindo. Y la disfruto cada día, gracias a Dios. Bien. Y en Costa Rica ni hablar, ahí en la playa. Y mi hija se me fue lejos, están haciendo su vida y bueno, la hija es un sentimiento indescriptible, digamos, que solamente se puede uno conocer cuando vive. Y aparte, me gustaría que la conozcan, sí la conocí a María Cecilia. Creo que sí, creo que Es sí. una chica muy, muy, muy querible, muy buena, muy Le agradable, habremos muy hecho bonita. alguna nota, sí, seguramente. Sí, sí, es una persona y bueno, ahora está en Costa Rica, pero nos comunicamos todos los días, hay una relación muy, muy, muy cercana, siempre fuimos muy, muy compañeritos. Y ella hace su vida, yo respeto su vida y bueno, está haciendo su curso, digamos, lo cual está bien. Bueno, podemos decir plenamente feliz en la medida que uno puede ser feliz en este mundo, en este país, en esta provincia. Sí, más de lo que se puede ser. Más de lo que, yo soy un hombre agradecido eternamente a todo lo que me tocó en la vida, pues si no sería ingrato. Pero también siempre tengo el compromiso y la deuda de poder devolver un poco de lo mucho que yo recibía tanto a mi sociedad como lo hago con mis pacientes y todas esas cosas. Y trato, y eso me genera mayor satisfacción, mayor plenitud y acá estoy. Y la política la hago exclusivamente como una pasión y no como un lugar para conseguir cargos, puestos y esas cosas. Yo, gracias a Dios, no necesito un cargo para ser gente, como dice Chacarera. Así es, ¿eh? Y bueno, ojalá para las nuevas generaciones que se están metiendo en la política lo hagan con esa visión que tenían nuestros abuelos o nuestros padres. Tenemos De que volver. Servir, Tenemos que volver no a servirse, a esos valores. servir. Así es. Y no ir para buscar enriquecerse ni todas esas cuestiones que lamentablemente lo vemos en los últimos años. Y acá también lo vemos porque no es necesario un fallo judicial para saber quién es quién, digamos, ¿no? Así es. Lo vemos y esto Pero que estás contando lentamente y hacia un objetivo. No sirven las revoluciones, no sirven nada, los cambios para nada. abruptos, lo único que generan son dolor, sufrimiento en la gente y eso no está bien. Entonces hay que hacerlo en forma lenta. Tarda un poco más y capaz no la veamos, pero por lo menos marcamos el camino, así que hay que apuntar a la educación, no dejen, la educación es el elemento más importante. El hombre que no tiene educación es un hombre dominado, de hecho, así es. lamentablemente. Y gracias, ¿eh?